Bienvenidos, bienvenidas a una nueva píldora para comprender y usar la información de la SEIO. Este domingo pasado ha sido 12 de mayo, Día Internacional de la Mujer en Matemáticas. Felicidades a todas. En que se conmemora el nacimiento de Maryam Mirzakhani, primera mujer en ganar la medalla Fields. Pero también es el Día Internacional de la Enfermería, en conmemoración de Florence Nightingale. Sin embargo, Florence fue una reputada matemática mundial y tiene un lugar destacadísimo dentro de la estadística. ¿Nos lo cuentas, Anabel? Pues yo, ya sabes, Begoña, encantadísima de hablar siempre de Florence. Florence nació efectivamente también un 12 de mayo, en este caso de 1820. Nació en Florencia, Italia. Sus padres eran ingleses, ¿vale? Pero debía ser una familia con un poquito de dinero y durante la luna de miel por Italia, viajando por Italia, les dio tiempo a tener 2 hijas, ¿vale? Esto es una luna de miel, ¿eh? Eso es una luna de miel, lo demás tontería. Una nació en Florencia, Florence, y así se llama, y la otra nació en Nápoles y se llama Perséfone en honor al nombre antiguo de la ciudad de Nápoles, ¿no? Bueno, el caso es que Florence debía ser una mujer de armas tomar, así como tú y yo, de estas de cuando quiero algo me empeño y lo consigo, ¿no? Y eso hizo Florence. Ella quería ser enfermera. En su familia la cosa no la tenían muy clara. Ella tenía que dedicarse a otras cosas de la alta sociedad. Pero nada, ella quería ser enfermera, se empeñó en ser enfermera y acabó siéndolo. Pero además era muy consciente de la importancia que tenía medir las cosas para poder cambiarlas. Y en ese sentido también se empeñó mucho en estudiar matemáticas, en conocer las matemáticas y sobre todo, una de las cosas que le gustaba especialmente era un poco eso de la estadística, ¿no? Le atraía un montón. Pero, ¿y esta mezcla de enfermería y estadística? ¿Cómo Pues, lo...? ¿cómo se conjuga? Mira, una de las cosas más importantes que le pasó a Florence es que a ella, con todos los contactos que tenía por esta familia de alto nivel y tal, la envían como jefa de enfermeras en 1853 a la guerra de Crimea, ¿vale? Entonces, llega allí a la guerra de Crimea y lo primero que le sucede es que no la dejan ejercer, no las dejan ni a ella ni a ninguna de las enfermeras. Claro, llega allí y el equipo médico dice, ¿ves? Aquí nos sobramos y nos bastamos nosotros, ¿a qué venís vosotras aquí? Entonces, una de las cosas que Florence hace en todo ese tiempo, por una parte es ir limpiando el hospital, ir ayudando con tareas de las que sí les dejaban hacer, pero sobre todo iba tomando datos, recogiendo datos, ¿no? Esa parte que luego le resultaría tan importante. Bueno, no las dejan trabajar hasta que hay una batalla, que es la batalla de Balaclava, en octubre de 1854, una batalla impresionante, donde ella dice que en el campo todo era sangre, dolor y lágrimas. Y ahí es donde por primera vez ellas empiezan a ejercer y empiezan a aplicar una de las cosas que Florence llevaba en mente cuando llega a la guerra, que es la necesidad de, en su cabeza era alimentar bien a los soldados y cuidarlos, ¿vale? Simplemente eso. Había otra enfermera que se llamaba Betsy Caldaware que además le insiste mucho en la limpieza, aunque Florence en ese momento todavía no lo terminaba de ver claro, la limpieza en esa época no era una cosa fundamental para la enfermería ni para nada relacionado con la medicina, ¿no? Allí no nos lavábamos las manos, eso ya es para la pandemia, para después. Bueno, el caso es que durante todo ese tiempo, después de la batalla, Florence sigue recogiendo datos y datos y datos. Hay un momento en abril, marzo de 1855, más bien marzo, que hacen una limpieza a fondo del hospital, porque una de las cosas que cabe mencionar es que el hospital en el que estaba en el distrito de Scutari, en Estambul, y era un hospital que estaba construido sobre las cloacas. Entonces, por mucho que ellas hubieran limpiado el hospital o lo hubieran mantenido más o menos arreglado, el problema es que allí había una cuestión de insalubridad que estaba en los cimientos del edificio, ¿no? Entonces, hay un equipo de limpieza que llega para sanear todo, para sanear esa situación del hospital, y ella sigue tomando datos. Ahí es donde a partir de esos datos empieza a darse cuenta de que realmente la importancia es una cuestión fundamental, ¿no? Qué bueno. Vale, y bueno, ella va tomando datos, recoge todos esos datos, como dices, que va mostrando los cambios de lo que está ocurriendo, ¿vale?
pero nosotros sabemos que los datos por sí solos solo son datos, la información hay que Hay que sacarla sacarlo. de ahí. ¿Qué hizo Florence para poder extraer esa información y poder observarla y poder, de hecho, luego transmitirla? ¿Cómo avanzó del dato a la información? Pues lo que hace Florence es que cuando vuelve a Inglaterra se reúne con la reina y la reina le pide un informe sobre lo que había visto en la guerra, ¿no? Y entonces digamos que ella, a partir de todos los datos que había recogido, efectivamente empieza a hacer tablas y gráficos y, bueno, fíjate la cantidad de datos que tendría y la información que tenía, que le hizo a la reina un informe de más de 200 páginas. Pero claro, tú te imaginas a la reina leyéndose el informe de 200 páginas. Yo aquí cuando cuento esta historia siempre digo que Florence hizo un poco, fue una de las primeras en hacer un TikTok, porque no hizo un vídeo corto, pero sí que hizo algo que era mucho más rápido de ver, que fue explicarlo con un diagrama, ¿no? Con un diagrama que es lo que llamamos el diagrama de área polar. Y ahí resumió toda la información para contárselo a la reina y que la reina supiera qué es lo que estaba pasando e intentar convencerla de lo importante que eran los cambios que se habían dado en los hospitales de campaña en ese caso. Pero, ¿y qué es un diagrama de área polar? ¿Cómo lo utilizó Florence, que dices que así pudo explicarle a la reina? Pues mira, un diagrama de área polar, quien esté viéndonos en YouTube puede ver la imagen y quien no, pues lo explicamos un poquito así para que se entienda sin verlo. Un diagrama de área polar es como si dijéramos, vamos, muy buramente, un diagrama de barras, ¿vale? Lo que pasa es que todas las barras salen de un único centro, ¿vale? Estamos como en un círculo, todas salen del centro, son como una especie de triángulos o de sectores de un círculo, cada una con una longitud diferente y digamos que el área que tiene cada uno de esos triángulos va a ser proporcional a la medida de lo que estamos queriendo representar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el diagrama de área polar de Florence, lo que vemos son como tres áreas, un área azul, un área negra y un área roja, que representan los distintos tipos de muertes. Muertes por causas diversas que no tenían que ver con la guerra, muertes por causas infecciosas, que son las negras, o muertes por heridas de guerra, que son las rojas, ¿no? Entonces ahí hay como un pool de todas las muertes que se estaban produciendo durante ese proceso de guerra. En el diagrama, bueno, aquí una cosa curiosa es que al diagrama de Florence Nightingale, al diagrama de área polar, que es genérico, el que hizo Florence, se le conoce como la rosa de Nightingale. La rosa de Nightingale, entendiendo como que pareciera una flor, pero en realidad es una mala traducción, porque a estos gráficos también se le llaman coxcomb, que coxcomb es cresta de gallo. Y la cresta de gallo es una flor también, pero que tiene esa forma como de cresta de gallo, circular, ¿no? Pero de cresta de gallo. Entonces, digamos que se hizo ahí como una traducción de una flor por otra y tenemos la rosa de Nightingale cuando en realidad no es una rosa como tal, ¿no? Bueno, es un tipo de rosa, pero no es una rosa como las entendemos, ¿no? Y bueno, este gráfico, el de Florence en concreto, está partido en dos. Y si miramos la imagen, vemos que está partido en dos a partir de abril de 1985, o sea, perdón, de 1855, que yo aquí me bailan los años, de 1855, porque ese es el momento en el que realmente se hace ese proceso de limpieza. Y se ve claramente como a partir de ese momento el número de muertes baja radicalmente. O sea, es una barbaridad como se nota el cambio en la escala numérica, digamos, del número de muertes que había habido. Y claro, esto es lo que consigue convencer a la reina de la importancia que habían tenido el proceso de limpieza y del cambio en la actitud a la hora de tratar a los enfermos. Anabel, en este gráfico estamos viendo como si fueran series temporales, ¿no? Es decir, según vas avanzando en el círculo, va avanzando el tiempo y la representación de las tres series de los fallecidos y además en cantidades. Sí, sí, efectivamente. O sea, va viendo cómo, o sea, ese giro a través del círculo es una representación circular del tiempo, digamos. Podríamos hacer una representación lineal del tiempo, en este caso estamos haciendo una representación circular del tiempo. Sí, sí.
Muy interesante. Oye, ¿de qué manera los métodos estadísticos de Nightingale influenciaron las políticas de salud pública? Es decir, ¿hasta qué punto este análisis, este informe y estos métodos que ella desarrolla cambian la realidad y Pues afectan? mucho, porque en realidad la reina se convenció de lo importante que era esto, como decía antes, y lo que pasó es que se cambió tanto la organización de los hospitales, esta organización típica que tenemos ahora de que están organizados por plantas según la dolencia, tenemos medicina interna, tenemos cosas relacionadas con el aparato digestivo, toda la maternidad, ¿no? Esta cosa de separar las enfermedades es en parte trabajo de Florence y de todas sus compañeras, porque aquí eran muchas enfermeras y todas aportaron su visión. Y luego, por otra parte, también en la higiene, ¿no? Esto contribuyó a esa idea de que la higiene tenía mucho que ver. Aquí hubo muchas contribuciones hasta que al final se dieron cuenta realmente de que las enfermedades se transmitían por algo más que el aire y empezaron a cambiar las prácticas de la higiene. Incluso esto se extendió a la India, donde estaban las colonias inglesas en ese momento, y también Florence estuvo mucho tiempo en la India contribuyendo a cambiar los sistemas de salud. Es decir, sus métodos, sus informes, sus análisis sirvieron para la toma de decisiones, mejorar Eso la toma de decisiones. eso Y es. ahora, y en la estadística, hacia la estadística y la visualización de datos, ¿cómo Pues influyó? claro, aquí yo creo que lo más importante del trabajo de Florence es cómo nos ha convencido de la importancia que tiene una buena visualización de datos. Yo hacía la broma del TikTok, ¿no? De ese primer TikTok, pero es que en el fondo una buena visualización de gráficos, y eso tenemos que dedicarle una píldora bien con calma a la Lo visualización haremos, lo haremos. de datos. Una buena visualización de datos que sea honesta, que muestre exactamente lo que quiere mostrar y que ponga de relevancia los cambios que pueden haber habido a través de la toma de una decisión o de otras cuestiones, es fundamental para analizar y para entender los datos. Siempre hablamos de la estadística descriptiva y de la estadística inferencial. Florence hizo una estadística más descriptiva, pero una estadística descriptiva que sirvió para darse cuenta de lo que estaba pasando y de la importancia que tenían la higiene y esa separación de los enfermos y, bueno, ese cambio de las prácticas de la enfermería. Muy bien, pues muchísimas gracias, Anabel, por darnos luz. La luz de la Porque lámpara, que no lo hemos dicho, que Florence iba con una lámpara iluminando a los soldados por la noche para ver cómo estaban y la conocían como la dama de la lámpara, así que sí, un poquito de luz. pues tú eres nuestra dama de la lámpara en nuestras píldoras. Así que muchísimas gracias y a todas las personas que nos están escuchando, gracias por estar ahí y nos vemos de nuevo dentro de otras 3 semanas en una nueva píldora SEIO. Muchas ¿Vale? gracias, Begoña. Chao, chao. Chao.